Bueno, bienvenidos a todos, buenas noches. Hoy nos encontramos aquí para charlar sobre una película dirigida por la directora Isabel Coixet, una directora española. Una película más que interesante que toma un aspecto de la vida de Josephine Perry, que es nuestra protagonista, que fue la esposa de Robert Peary, que fue el primer explorador en poner la bandera en el Polo Norte. Los guionistas de la película tomaron una parte de la historia, la película está basada en hechos reales, tomaron la parte en la que Josephine va hacia Groenlandia. Ellos son norteamericanos, Robert y Josephine vivían en Nueva York. Robert estaba en el Polo Norte en la expedición para digamos, llegar al Polo y declararse como conquistador, que fue muy cuestionado porque mucha gente después dijo que, bueno, que no había sido, etcétera, etcétera, lo que pasa siempre. Y Josephine, que ya había estado muchas veces allí, incluso que parió un hijo en el cercano al Polo, en esas zonas tan inhóspitas, lo cual es un tema que bueno, que lo pueden ver. Josephine Perry es una mujer de la cual se habla mucho en muchos libros que hablan sobre mujeres expedicionarias, mujeres que hicieron mella en el mundo de la exploración, como mujeres científicas también. Hay mucho sobre eso que lo pueden googlear. Hay un libro incluso que se llama Todos los caminos llevan a los polos, que habla de todas las mujeres exploradoras, tanto en la parte ártica como en la parte antártica, lo cual es muy interesante y eso lo pueden ver ustedes por su cuenta. Si quieren después me preguntan y les digo el nombre del libro de nuevo y el autor, ningún problema. La autora es Ana Alemani y allí se habla bastante de la biografía de Josephine Perry, que es la protagonista de esta película. Uno de los personajes protagonistas de esta película, porque la otra protagonista es Alaka, es una esquimal inuit que fue en realidad la amante de Josephine Perry, que vivía en el Ártico, de la cual, la amante de Robert Peary, perdón, el marido de Josephine, la cual Josephine no conocía, y conoce en este momento, cuando ella se va a Groenlandia a tratar de acompañar a su marido en esta expedición hacia el Polo, que lo coronaría como primer explorador que quizá el Polo Norte. Ella anda por ahí, no llega al Polo Norte, y en el camino, un durísimo viaje muy épico, acompañada de un montón de exploradores que le decían que no podía ir, que no fuera, que se iban a morir todos, etcétera, etcétera, llega a un lugar donde justamente allí hay varios esquimales inuits esperando, entre las cuales está esta chica Alaka, que resulta ser amante de su marido. Y les toca quedarse en un momento solas en en el invierno ártico, que es terriblemente, bueno, digo invierno ártico y no hace falta que explique más, y allí transcurre nuestra película, cómo sobreviven estas dos mujeres, un guión interesantísimo desde ese punto de vista, con escenas por demás intimistas y muy logradas a nivel emocional, ¿no? Después vamos a charlar lo que Isabel Coixet dice, después lo vamos a charlar con vos, Pati. Es una de las preguntas que te quiero hacer sobre el kit de esta película, ¿no? Bien.
Así que bueno, los que no la vieron les recomiendo verla y si no les di un pantallazo general de qué se trata. Está protagonizada por Juliette Binoche y Rinko Kikuchi, que es una actriz japonesa que hace del papel de Alaka. Muy bien, y bueno, hay una serie de estrellas también como Gabriel Byrne, que es un personaje que para mi gusto está poco tiempo en la película, pero que hace un papel fundamental y que es uno de los que le dice a ella, no vayas, esto está todo mal, es el invierno ártico, ten en cuenta que acá nos vamos a morir todos y ten en cuenta que van un montón de esquimales que no quieren ir porque la cosa está muy fea. Así que bueno, tenemos una historia, Patty, que se basa en una mujer real, en 1908, esposa de un explorador que fue expedicionaria, pionera, que parió en una de esas expediciones, que abrió caminos y que hoy es protagonista de varios libros sobre las primeras feministas, de alguna manera. ¿Quién es para vos, que viste vos, Patti, sobre esta mujer que interpreta Juliette Binoche, esta Josephine Perry, que nos muestra la película? Bueno, podemos abordarla desde distintos ángulos a la Josephine, ¿no? Porque es un espejo de mucha cosa. Digamos que lo que más fácil me resulta es mirarla desde lo psicológico, desde los aspectos de su personalidad. Bueno, estamos viendo, bueno, se me vienen muchas cosas de golpe, todas juntas, ¿no? Vamos a ver si no me olvido. Por un lado, la energía que ella encarna, que siendo una mujer muy femenina, donde usa sombreros en plena nieve ártica, su energía es una energía muy aguerrida, muy potente, podríamos decir que ella funciona desde el lado derecho de la expresión de energía, que es el lado masculino. Y que no vemos más mujeres con ella acompañándola en la expedición. Todo lo que la acompañan son varones. Ella es como uno más. Y esto no es un insulto a la Josephine, es como ella se me presenta a mí, como siempre digo, esta es mi lectura y en mi mirada, desde mi oficio. Entonces, bueno, fuerte, aguerrida, absolutamente arrogante y omnipotente. Ella puede contra la naturaleza, todo entre comillas, porque Bram le dice claramente que las reglas allí las pone la naturaleza, y ella le dice que podemos ir en contra de las leyes que pone la naturaleza porque somos superiores, y entre paréntesis, porque somos blancos superiores, ¿no? Hay como una cosa ahí de estar parada en la creencia de que ella pertenece realmente a un rango de gente especial. Esto es lo más obvio que se me presenta. Después, después cuando ella tiene que rendirse a las reglas que pone la naturaleza y ya no le queda más espacio para seguir sosteniéndose desde ahí, que obviamente toda su vida se sostuvo desde ahí porque se casó con el explorador, porque su propia ambición, su propio deseo, como dice en sus reflexiones cuando están en las últimas situaciones más duras con Alaka, ella piensa, y escuchamos la voz en off, de que realmente ella está ahí porque ella también quería llegar al polo, o sea, quería acompañar a este hombre a completar la hazaña. Y entonces es parte de su propia ambición, parte de su propio deseo. De hecho, ella se embarca en una de las tantas expediciones embarazada y da a luz en esas condiciones naturales y en esos sitios donde no hay mundo, no hay vida tal como la conocemos. Y la vida humana que hay allí es una vida
súper, súper durísima, muy, muy durísima, muy atada a las condiciones naturales, a donde los esquimales sabemos que viven de un modo bastante especial y diferente a nosotros, dado el, el, el paisaje que los contiene, ¿no? El lugar físico, geográfico que ellos habitan. Entonces, bueno, ella da a luz ahí, motivo por el que se enorgullece aún más, y ella levanta como la bandera de yo parí a mi hija acá, pero claro, durante todo el tiempo de esa expedición, con tanta vicisitud, ella jamás piensa en su hija, por ejemplo, ¿no? O sea, y ella misma lo dice, se lo dice a Laca cuando la maternidad sale a borbotones, ya no le queda más espacio, nunca, qué poco que pensaba en ella, nunca en este tiempo la he recordado, ¿no? Entonces, bueno, vemos que estamos frente a una mujer que sin duda es especial, que tiene agallas de verdad, que tiene la capacidad, que tiene el coraje, la valentía de ir en contra de lo obvio, pero también parada en características de personalidad que no la van a ayudar mucho durante todo el recorrido. Vemos que la van a ayudar para pasar por una experiencia fuertísima de aprendizaje y de humildación, de hacerse cada vez más humilde y de aprendizaje, de aprender acerca de ella, de aprender acerca de la vida, de aprender de esto de ser una mujer, a pesar de haber sido ella una mujer tan conectada desde lo masculino, con la vida, pero desde el lado masculino, desde la energía masculina que también nos habita, ¿no? Supongo que te contesto esto como para adentrarnos en un personaje tan, pero tan rico. Tantísimo. Tan rico, tan lleno. Bueno, esta pregunta se relaciona con otra que te quiero hacer, que es, bueno, hablábamos en un momento entre nosotras cuando decidimos sobre esta película que nos la recomendó Lucrecia. Esta es una gran recomendadora, Lucrecia, de películas. Bienvenido sea, porque es un deleite poder, por ahí hay algunas películas que no conocemos, y esta, por ejemplo, yo que soy una fanática de Isabel Coixet, no la tenía. Es una película muy difícil de conseguir, que bueno, si ustedes quieren yo les digo a dónde bajarla. ¿En qué se parece la Josephine de... Perdóname. No, te interrumpí, que yo sí la conocía, la había visto hace unos años, pero que obviamente no la tenía presente. Y es fantástica para trabajarla. Así que bueno, gracias a Lucrecia una vez más. Sí, perdóname la interrupción. ¿Y en qué se parece esa Josephine de 1908 a las mujeres de hoy, ¿no? ¿Cómo podrías hacer el paralelismo? Ya algo me contestaste en el anterior, pero bueno. Claro, porque la Josephine de 1908 a mí me remite al deseo y al motor que la llevaba. Era la ambición por llegar al polo, por ser ellos los primeros, obviamente su marido, pero ella no estaba dispuesta a no acompañarlo y a no pasar ella también por la experiencia, ¿no? En un momento yo me pregunté qué es lo que la mueve a estar con él sí o sí. Bueno, creo que el deseo mutuo, ¿no? Que el amor entre ellos pasaba más por este impulso que los llevaba a la exploración en lugares tan inhóspitos y tan pocos aptos para la vida, y sin embargo, bueno, él logra plantar la bandera estadounidense en el Polo Norte, ¿no? Más allá de todas las disputas que hay, que siempre va a haber, desde, no sé, 7, 8 expediciones, él logra plantar la bandera. O es uno de los tantos, pero lo logra. Y ella también lo logra a su manera, tal como le dice del negro después al final, ¿no? Ella también logra, si bien no llega al Polo Norte, llega muy cerca, atraviesa la isla y entra al territorio de Groenlandia, corriendo un riesgo terrible. De hecho se muere su guía,
más importante, uno de los días más importantes de esa expedición, que el marido la deja a cargo, lo deja a cargo de ella, ¿no? Porque es realmente un tipo muy confiable en esos lares, y sin embargo, bueno, no llega al Polo Norte, pero llega muy, muy cerca. Entonces, a mí viste, ella está traspasada por esta cosa, por una ambición sana, me sale a decir ahora, no sé si sana, pero un impulso que la lleva sí o sí al logro. Las mujeres de hoy estamos más bien impulsadas por el deseo de cambiar la realidad en el afuera acerca del lugar que ocupamos, que una vez más, si me permiten y me disculpan, no podemos cambiar la realidad del afuera si no cambiamos nuestra propia realidad interna como mujeres, pero de eso se trata hoy, y no tenemos que ir al Polo Norte y pasar por estas vicisitudes, sino que el camino hacia adentro es un camino que cada una puede elegir según la modalidad que según mejor le venga, y que es un trabajo interno, y el camino hacia afuera, bueno, que para mí va a estar incompleto si no hay un camino hacia adentro, es el camino de lograr ocupar espacios, cambiar leyes, logros en el afuera, en lo concreto, teniendo en cuenta que los mayores logros posibles, y todo lo demás es mucho ruido, los principales logros posibles tienen que ver con la igualdad de oportunidades. La Josephine se dio el lujo de decidir que ella tenía las mismas oportunidades que su marido y que todo ese grupo de varones expedicionarios. Supongo que alguna mujer habrá habido, pero que no la vemos en la película, y que si alguna hubo, fueron muy, muy pocas. De hecho, ella, con todo el poder, con la posibilidad económica y la cantidad de expediciones que pudieron realizar, iba sola como mujer, no tenía mujeres al lado, ¿no? Entonces, ahí es como, podemos hacer un parangón y no tanto, porque ella realmente es una pionera. Ella se toma la atribución de tener igualdad de posibilidades con su marido cuando eso ni existía. Es una mujer bastante especial para su época. Aparte es una mujer de época, y como siempre decimos acá, con la cosa de época no nos metemos, porque obviamente la conciencia ha evolucionado, la humanidad ha evolucionado, y las mujeres ya no estamos en el lugar en el que estábamos en 1908, a donde se habían conseguido algunas cosas con el voto en Inglaterra a fines del siglo XIX, pero todavía no estábamos en el lugar en el que estamos hoy, sin duda. ¿Mm? Bueno, en el momento en que Josephine llega, no me acuerdo bien a qué lugar del Ártico, de la tundra, y llegan a un punto de inflexión donde, bueno, ya no se puede salir más, hay que quedarse en un refugio, que es prácticamente una choza de madera. Imagínate 1908, imaginémonos las vestimentas de esa época con pieles. Yo la miraba a ella toda vestida, yo decía, esto no es imposible que cubra el frío que hace acá, pero bueno, no sé cómo hacen para sobrevivir, pero sobrevivieron, y lo bien logrado que está en la película, el efecto, ¿no? De que están en un lugar extremadamente frío, ¿no? Y precario para el clima, precario para todo, precario para comer. Todo, tal cual, sin ningún medio de comunicación. Imagínense, bueno, se encuentran en este refugio, en este lugar, con una cierta cantidad de esquimales que estaban, inuits, en realidad, que son inuits, los que viven en el Ártico. Entre ellos hay una chica muy jovencita que se llama Alaka. Josephine tiene que parar ahí,
los demás le dicen que se tienen que ir por distintas razones, y la dejan ahí para que espere, y se queda con Alaka, que la acompaña, la ayuda insistentemente, y le dice lo que tiene que hacer, y se mete en la choza, en el refugio, y bueno, y entre las dos se dan cuenta de que están siendo, de que entre ellas dos van a tener que sobrevivir a un invierno ártico que se viene durísimo, y se empiezan a conocer la una a la otra. Alaka muy dulcemente empieza a sacarle a Josephine algunas respuestas, alguna cosa que tiene dentro, y se enteran la una a la otra bueno, Alaka sabe que Josephine es la mujer de Robert Peary, y sin querer le dice, sí, yo también estoy esperando a Robert Peary, es el padre de mi hijo, estoy embarazada. Y bueno, y ahí se desata. Aquí no hay palabras, no, nada le cuenta de eso, no. En realidad no le cuenta, pero se va enterando por las distintas circunstancias. Alaka está embarazada, y bueno, inocentemente Alaka le dice, sí, yo también espero a hombre, a persona pequeña, le dice, y al hombre que se fue, ¿no? A explorar. Y ¿cómo es la relación entre estas dos mujeres? Yo pensaba, ¿cómo es la relación entre estas dos mujeres y cómo se podría extrapolar a las mujeres en general, no? Bueno, dos partes tiene el vínculo este. La primera parte, donde Josephine, parada en estos pies omnipotentes que ella tiene, y desde su propia arrogancia, desde un lugar de mucho desprecio, porque ya la vemos ya en la isla Elemer antes de salir a esta expedición, que obliga a los expedicionarios que la lleven, que la acerquen al polo, cuando no se daba ninguna condición climática. Vemos en relación con 3 inuit que estaban allí haciendo lo suyo con la piel, que después usan de abrigo, y las mujeres están de la cintura para arriba descubiertas, cosa cultural, aunque están en una cabaña también, y afuera hay un frío terrible, ellos están así, y ahí ella les pide que se cubran. Obviamente las esquimales no, primero deben haber entendido el idioma, y después que no estaban dispuestas, que culturalmente la cosa era así, y ahí Josephine no registra para nada que para ellas es lo natural, es lo cultural, es lo que les pertenece, estar desnudas de la cintura para arriba, y bueno, se va y las deja porque no soporta que no le obedezcan. Bueno, esta actitud que al principio, durante todo el primer tiempo, hasta que llega realmente el invierno polar, ella tiene esta actitud para Alaka. Ve la frescura de Alaka, que no creo que sea mucha inocencia, porque ella misma dice, mujer, parece que sabe poco, pero sabe, pero no entiende todo, pero sabe, entiende. Alaka le cuenta que no es tontita, pero bueno, no logra entrar del todo. Josephine la trata con bastante desprecio, y está sonriendo y sonriendo todo el tiempo, y esta sonrisa, y se molesta mucho, ahí se pone bastante odiosa, ¿no? O sea, se enoja por bastante poco, y no lo oculta para nada. Cuando no sé, que logran pasar por alguna cosa que bueno, que les permite seguir sobreviviendo, eso le ofrece una escena con vestido largo, sombrero, Alaka, pero le ofrece eso desde un lugar de muchísima arrogancia, despreciándolo: esto es para vos, esto es porque, no sé qué había pasado, no me acuerdo en este momento,
en que ella después le ofrece la cena en agradecimiento, pero así, de agradecimiento, pero ninguneándola, ¿no? Una cosa como cuando esta mujer se va a hacer vulnerable, cuando se va a ablandar, cuando, porque ya conviven, porque ya comparten la comida, no pueden aceptar la comida de Alaca, porque yo creo que también tiene mucha repugnancia, pero de todas maneras es una cuestión de sobrevivencia. Y la esquimal sabe que comiendo esa grasa de ballena pueden sobrevivir. Y sabe eso y sabe mucho más que es lo que intenta hacer con Josephine, ¿no? Bueno, hasta que yo creo que el punto de inflexión donde empieza ella a ablandarse un poco, pero desde ella misma y sin poder creer mucho, es cuando le ve la panza. Es cuando ella descubre que está embarazada, porque Alaca no se siente mucho calor, no se siente bien, se saca su abrigo, y entonces Josephine descubre que está embarazada. Embarazada de un embarazo muy avanzado, sino que no se notaba, porque tienen estos abrigos de piel cuadrados, que no se notaba. Tanto que Alaca le dice, yo creía que Josephine la veía embarazada, que no hacía falta decírselo, pero en realidad Josephine se encuentra con esto, que obviamente ya sabía que ella esperaba a Robert, por lo tanto inmediatamente no tiene que hacer ninguna deducción. El hijo es también de su marido. Tanto que después deciden que van a ser dos madres del mismo hijo, ¿no? Todo muy simbólico y no tanto, bastante explícito, ¿no? Cuando ella llega al segundo campamento, como lo llaman, que es el lugar a donde se puede esperar a Pierre, Alaca está con sus padres que la han venido como a acompañar a este lugar a donde el hombre blanco va a volver y donde su hija embarazada quiere esperarlo. Lo que pasa que la van a dejar allí porque el hombre blanco ya está volviendo del polo según los tiempos calculados y además porque siempre vuelve, el hombre blanco siempre vuelve a buscarla. Y también, y bueno, y Josephine decide quedarse ahí y mandar al herido de vuelta a la isla, en fin, con el esquimal, con Nick, porque eso también espera que ya llegue el hombre blanco en ese campamento, que era como un lugar de encuentro. Bueno, entonces los padres dejan a Alaca, porque ya se va a encontrar con el hombre, y se van. Por supuesto que, bueno, Alaca está decidiendo tal como decide Josephine. Las dos, una por puro amor, por puro amor y porque además tiene un hijo en la panza, y la otra por amor y por amor a la ambición, están allí juntas. Bueno, el punto de inflexión es cuando le ve la panza, y a partir de ahí el embarazo está próximo y el invierno también, y estas dos cosas juntas no están buenas, no pegan. Josephine cada vez sufre más las vicisitudes de las normas de la naturaleza a las que ella no estaba dispuesta a obedecer. Entonces sale a cazar y no consigue nada, tiene hambre, se debilita, se le cae el pelo, tiene escorbuto, tiembla. Podríamos hacer mucha lista se les acaba la madera, y bueno, cuando van a empezar a quemar madera de la cabaña, la tormenta les destroza la cabaña y tienen que terminar en el iglú. Bueno, creo que el iglú también a Josephine le da un palo en la nuca y le dice, bueno, este es el límite. Y entonces vemos una Alaca que se va poniendo cada vez más dolida, más preocupada, más ocupada en su panza, dándose perfectamente cuenta que tienen que sobrevivir y el bebé tiene que sobrevivir con su leche y no come, no tienen para comer. Y mientras eso se pone cada vez más oscura, que era una frescura, una belleza Alaca, Josephine se pone cada vez más vital y decide que, bueno, que
se pone más vulnerable, porque en realidad todo es muy difícil, todo es muy, muy difícil. Pero ella sale a cazar, ella va a buscar comida, ella va a buscar lo que queda de la cabaña y lo trae al iglú, que es un lugar muy peligroso. Bueno, entonces una se va conectando más con la realidad y no solo con la cosa plástica que van a hacer la persona pequeña que tiene la panza, y la otra, que ya estaba conectada con la realidad, se hace cada vez más vulnerable. Y ese proceso la directora lo muestra de una manera, bueno, esto del intimismo en el cine que vos nombraste, que me parece muy maravilloso, como la directora va consiguiendo dentro de ese iglú un ambiente tras otro, cada vez más árido, más doloroso, más difícil, más cercano a la muerte que a la vida, a pesar de que al final nace la persona pequeña, nace pero no tenemos que darle de comer, mama un poco y no hay más leche en el cuerpo de Alaka y no hay más comida, tanto que se comen las pieles, o sea, la cosa se pone muy dura, muy, muy difícil. Y estas mujeres van cambiando al mismo tiempo que van encontrando entre ellas un nivel de intimidad, de complicidad, una se tiene a la otra. Y también quiero subrayar una palabra porque creo que casi sin querer, la directora nos habla de lo que realmente se trata, porque no lo podemos entender con la mente y no llegamos a ese nivel de conciencia los humanos hoy, de qué diablo se trata la amistad entre dos seres humanos. Sumémosle acá que son dos mujeres conectadas con su propia energía, ¿no? Cada uno a su modo, pero cuando Josephine se hace vulnerable, realmente encontramos una mujer mucho más completa, muy potente, con un montón de fortaleza, pero al mismo tiempo sumamente vulnerable. Puedo, pero no puedo con todo. Bendita frase para casi todas las mujeres de hoy, que nos ponemos la capa de la Mujer Maravilla con muchísima facilidad. ¿Mm? Y podemos con todo. Por suerte, no podemos con todo. No podemos con todo. En ese sentido, la película es una perla amorosísima, donde la directora logra hablarnos todo el tiempo sin hablarnos, ¿no? Mostrarnos sin nada más que imágenes sórdidas, diría yo, ¿no? Cuando estamos al final, en un momento ella entra a intentar cazar y lo que hace es acostarse en la cama, extenuada, y Alaka se recuesta sobre ella y ya el bebé llora y llora y llora y no hay nada para hacer. Y son ellas, o sobreviven ellas. De todas maneras, el bebé no tenía cómo sobrevivir, porque no había nada para darle de comer, nada, ¿no? Entonces, sobreviven ellas y se agarran fuertemente una de otra, que es como agarrarse la vida. Y ahí... Me quedé súper enganchada con lo que estabas diciendo, viviendo cada una de las escenas que estabas describiendo. Me acordaba de la película. Quería agregar antes a lo que hablábamos antes, que claro, la postura de Alaka, ella en la cultura esquimal, no el hecho de tener varios hombres, las mujeres, no había ningún problema, entonces para ella era natural. Yo espero a Robert también. No sé qué te pasará a vos, pero para mí está todo bien. Entonces ese choque cultural, ¿no? Y cómo bueno, sobreviven las dos con esos hechos que también acabas de describir. Agradecemos los corazones ahí que están volando mientras yo busco la otra pregunta. Gracias a la gente que está conectada. Ahora gustaría que habláramos de los hombres que acompañan a Josephine, los hombres que la rodean, los hombres que la llevan, los hombres que la aconsejan.
los hombres que van con ella y los hombres que dejan, los hombres que mueren en la expedición y los hombres bueno, que la dejan ahí en el refugio, en el campamento, esperando a su marido. ¿Qué podrías decir acerca de ellos? Hoy pensaba, ¿no? Eso, en los hombres, un poco como, bueno, con esta mujer no podemos, y como son todos fieles al Robert, eh, y es la mujer de Robert, creo que ellos tenían como claro que estaban obedeciendo, ¿no? Que debían obediencia a él y por lo tanto a ella. Porque realmente Robert a ella le daba un montón de espacio y ellos todos conocían el vínculo de ellos, ¿no? Los habían visto juntos un montón de veces en estas expediciones. Y entonces creo que hay un lugar en el que sueltan, bueno, le dijimos todo lo que teníamos que decir, la señora no entra en razones, bueno, obedecemos. Después tendríamos que vernoslas con él, o sea, no hay mucho espacio, obedecemos. Creo que también ellos sentían que era una mujer que podía, o sea, que había demostrado, hasta había parido, en medio de la nieve y que había demostrado que tenía fuerza, que tenía la capacidad, que tenía las agallas y que podía sobrevivir a ciertos niveles de frío, de viento helado, de tormentas de nieve, a ciertos. Obviamente el invierno del polo no, pero cuando muere Bram, ya, viste, el esquimal, que obviamente quería volverse sin ninguna duda como se había vuelto su compañero, y aparte lo manda con el recado de un herido para que sobreviva el herido de la expedición de su marido, que según él, que vaya a saber en cuántos estaba en sus cabales, porque había sobrevivido quedándose ahí sin comida y con frío, bueno, todas las mismas condiciones. Lo manda con el herido, por lo tanto el esquimal obedece así, sí señora, y allá se va con el herido. También muere en el paso de Henares, como después le cuenta el negro que la rescata, ¿no? O sea, los esquimales le daban la vida por esta mujer, yo no sé con cuánta convicción y con cuántas ganas de hacerlo, pero lo concreto es que la respetaban, le obedecían por ley, porque obedecían al expedicionario, y en algunos casos, algunos la deben haber visto como un par. Deben haber sentido que ella se plantaba y, bueno, era como ellos, podía como ellos. Después hay una escena muy maravillosa que me gustaría rescatar, a donde Bram le cuenta, ella en un momento le pregunta por qué él vuelve siempre al polo, porque si él es tan cuidadoso de las normas de la naturaleza y demás, ¿por qué está siempre ahí? Y él no le contesta en el momento, pero le contesta después que porque él vuelve, en realidad, vuelve a la nada, porque esto lo aleja de los humanos y lo conecta con la nada misma. Yo no sé si la traducción es buena, el subtitulado es bueno, porque es probable que él haya querido decir que ese espacio blanco, indómito, inhóspito, lo conectaba con el vacío. Yo elijo creer que él quiso decir que lo conectaba no con la nada, sino con el vacío interno, el vacío que está lleno, ¿no? Es nuestro propio centro, eso que somos y que no sabemos que somos. No me quiero poner esotérica, pero bueno, creo que él hablaba del vacío. Y ella le dice, yo con tanta mística no me llevo, yo ahí no entiendo nada. Bueno, creo que eso le pinta de cuerpo entero, ¿no? Ella era pragmática, práctica, concreta, ella quería llegar al polo, señores. Y acá estaba, vistiendo vestidos largos, preciosos, del mejor diseñador de Nueva York, pero detrás de colocar la bandera en el polo. La ambición la llevaba como nos llevaba a estos hombres, sobre todo a su marido, porque los demás
eran expedicionarios que sin ninguna duda cobrarían sueldos, estarían trabajando para Pierre, ¿no? Ya no me acuerdo cuál es la pregunta que me hiciste, pero ¿cómo la verían los varones? Bueno, creo que por ahí iba. Y que después la que vuelve a convertir en una mujer mucho más conectada con la sensibilidad, no que no lo fuera, pero de ninguna manera ella salía al mundo de los demás desde la sensibilidad. Era una tipa muy, muy enjuiciadora, que fue, bueno, era discriminadora, los blancos eran los blancos. Y eso, para mí no es... Cuando vos hablas de la vuelta de ella, para nuestros espectadores, te estás refiriendo a cuando ella la rescatan y tiene que volver a la civilización, tiene que volver ya de nuevo a los campamentos más vivibles y de vuelta a Estados Unidos, vuelve completamente transformada, ¿no? ¿Se puede decir que ha hecho un viaje heroico ella? ¿Comparamos con tu trabajo con las mujeres? Sí, eso es. Es amplia la pregunta que te hago, si querés la vamos mechando en los otros. Sí, lo que pasa es que no podemos hablar del viaje heroico, para hablar del viaje heroico tendríamos que estar un montón de tiempo y bueno, solo para mencionarlo, ya que es el recorrido que hacemos con las mujeres para encontrarnos con lo femenino, que es el trabajo que esta mujer tenía que hacer para volver a su propio femenino y también para trabajar algunas cosas de ellas que eran duras, ¿no? Como la arrogancia, como esto de la supremacía blanca, ¿no? Aristas muy filosas de ella que obviamente no iba a poder volver a su propio, reencontrarse con su femenino sin trabajar estos aspectos, que los trabaja la vida, el clima, la vicisitud, el enrostre de que su marido en plena tundra se daba el gusto de que una cachorra le calentara los pies, ¿no? Tal como él llamaba a Alaca, o sea, él también la despreciaba en algún lugar. Pero bueno, Alaca vivía su propia experiencia, estaba más allá de estas cuestiones. Alaca tenía otro modo de enfrentar la relación. Ay, no me quiero ir, pero hay una cosa de la que no me quiero olvidar cuando Josephine desde su altura le dice ¿qué sabes del amor? Y ella le da una respuesta increíble. ¿No? El amor es comer con el otro cuando el otro no está, el amor es dormir con el otro cuando el otro no está. Bueno, es maravilloso. Yo no sé cuánto está romantizado esto en la película, obviamente está guionado, pero cuánto los Inuit no funcionan así. Pero en este pedazo de cine, qué maravilla poder vernos en esa respuesta. Porque, ¿qué más podría ser el amor en estas circunstancias y desde esta chiquilla, ¿no? Y Josephine le contesta que ella también lo vive así el amor. Bueno, qué mayor punto de encuentro entre ellas, qué espacio de profundísima intimidad entre ellas, ¿no? Eso, todos laureles de la directora, todos. Una maravilla que podamos vernos, mirarnos en esos niveles de sutileza, de intimidad. Y después, contestándote, bueno, ella vuelve transformada porque ha bajado al mundo de los infiernos, al mundo subterráneo, en esos días en que, bueno, en las 8 semanas de invierno polar, pero desde el nacimiento del bebé en adelante, donde ahí ellas deciden sobrevivir ellas, arropadas y abrazadas, y el tanto que aplazan al bebé, en definitiva, el bebé se muere de hambre y de asfixia, ¿no? Y no saben cuántos días han dormido, porque
de casualidad no las encuentran muertas, porque no comen, duermen. Bueno, recuperan energías durmiendo, pero esto ha sido una experiencia muy, muy, muy fuerte, muy cristiana, diría yo, muy de llegar realmente a las profundidades bueno, los límites humanos y renacer desde ahí a partir de la, del rescate, ¿no? El rescate a donde ella ya no puede dejar a Alaca. Para ella es un desgarro infinito dejar a Alaca. Yo elegí ver, como creo que te lo charlé un poco, elegí ver que Alaca no decide quedarse ahí y morirse, que probablemente era su destino, ya estaba pasando el invierno por ahí, sino que es a dónde iba a volver, a dónde se iba a ir. Iba a ir al mundo de Josephine, a encontrarse con él cuando no, la cultura es la cultura, la realidad era la realidad y ya no tenía el hijo de él. O sea, ¿a dónde podía volver ella? Yo creo que lo que podía hacer era quedarse en su mundo. Si la muerte la encontraba, eso se iba a abrir a la muerte plácida y agradecida de la experiencia de haber seguido viva. Y por supuesto que cargaba con el dolor infinito de la muerte de su hijo. Altita había esperado como había esperado, desde esa frescura así angelical, y no había podido hacer nada por el bebé. Yo no puedo imaginarme ese límite, no me lo puedo imaginar. Cuando ya parí, ya di a luz, lo tengo, le di de mamar 2 o 3 veces y después lo tengo que enterrar, ¿no? Para Josephine es igual de dolorosa la experiencia, porque le habían puesto, ¿cómo era el nombre que le habían puesto? Chiqua. Ay, sí. Chiqua, que quiere decir hijo de 2 madres. Hijo de 2 madres. Entonces creo que sí, que ella se transforma absolutamente, que fundamentalmente se reencuentra con lo femenino, y en medio de esta experiencia, que ella empieza la película diciendo, ahora volví a las arañas y a las copas de cristal, y se ve ese paisaje maravilloso de nieve, y no se ve al mundo a donde ella vuelve, un mundo que ella reivindica todo el tiempo, con Alaca, con los hombres, ¿no? Un mundo que es su mundo y es maravilloso y es especial y es superior. Ella cuenta que ya volvió ahí, pero sin embargo hay días que el sol no puede sacarle el frío polar que está metido dentro de ella. Esa frase también es maravillosa, habla de cuánto ella ha podido reencontrarse con el límite humano. Y ahí ella habla de que nunca más nombró a Alaca, nunca más dijo en voz alta su nombre, y este es un secreto que ella lleva con ella. Y que vos en algún momento reivindicaste el secreto, y bueno, me parece que es muy importante, porque cualquiera podría decir, ¿y por qué nunca le dijo a él? ¿Por qué no le contó la historia completa? Porque de todos modos el negro la vio a Alaca y la vio con el bebé, y seguramente el negro sabía de la historia en mi película, ¿no? ¿Por qué ella nunca más habló de Alaca cuando fue un desgarro, fue una experiencia absolutamente profunda para su propia humanidad? Bueno, porque no era necesario, porque eso habla muy, pero muy bien de ella. ¿Qué le iba a decir a él? ¿Le iba a reclamar que hubiera estado con una chiquilla y que la hubiera embarazado cuando esto era harto probable en esa época? ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Que tuvieron un hijo juntas, que no pudieron hacerlo sobrevivir, ¿para qué? Si ella se encontraba con él, que era todo lo que quería, y él había plantado la bandera en el polo. Digamos que ella guarda este secreto con la mayor dignidad que una mujer podría tener en relación a otra, y en memoria de otra mujer súper digna, como era Alaca. Bueno, al final me contestaste la pregunta que te iba a hacer al último, me la contestaste ahora, te agradezco mucho porque era
una pregunta muy difícil de expresar, ¿no? Lo hablamos cuando charlamos un poco de la película, poner en palabras esa sensación que yo tenía de esto de guardar el secreto de semejante cosa que pasó y que queda en el silencio del corazón, como dicen Titanic, el Era, corazón de la mujer es un océano de secretos. lo que pasa es que era un secreto de ella, era un secreto de ella, de su propia experiencia, de la que había vuelto y la que había sobrevivido, ¿no? Y, y esto capaz suena muy raro, para mí ya a esta altura no lo es para nada, ¿no? Pero para mí está claro que en las relaciones de pareja, que vas a saber cómo era esa relación, que probablemente estaba basada en un deseo y en un impulso común, más allá de los sentimientos, porque en un principio vemos a una Josephine que no habla del amor que le tiene a Pieri, habla del polo y de llegar al polo con Pieri. Eh, la individualidad en un vínculo de a dos, en una pareja, es absoluta. Bueno, si la individualidad no se sostiene, es bastante difícil que haya una relación. Puede haber una fusión, puede haber una inversión de uno en el otro, puede haber un estado de complacencia permanente donde yo no registro mi necesidad y solo existe la necesidad del otro, pero no hay un vínculo. No hay dos siendo dos individualidades que se conectan, se relacionan entre sí, desde el corazón, desde el amor, desde lo que querramos elegir. Entonces, estas dos individualidades tienen un mundo interno propio que no tiene por qué ser compartido, que no es necesario que yo le cuente todo, que lo tenga siempre al tanto y que el otro me cuente todo y me tenga al tanto. Este era un profundísimo secreto de ella. Ella estaba viva por haber vivido esa experiencia, porque estaba con Alaca y no se quedó sola en esa cabaña, y porque hizo lo suficiente para que las dos sobrevivieran, y porque pudo sacar no solamente la fuerza y la potencia masculina, sino el amor, la gratitud, la sensibilidad, toda esa cosa que era tan necesaria para poder sobrevivir. La intimidad, el encuentro, el dolor infinito de la pérdida del bebé y de la impotencia de que ninguna de las dos podía hacer nada, ni por la otra ni por el bebé. Pero sin embargo ellas por ellas sí hicieron. Gracias por el corazón. Y subió por ahí. Entonces, bueno, no era necesario que lo contara. Y ella guarda el secreto dignamente. Tal cual. Y pasando al tema del matrimonio de Robert Peary con Josephine, ella, bueno, como ya dijimos bastantes veces, llega al polo siguiendo a este hombre, tratando de ver si puede compartir la gloria y enorgullecerse también, y por los motivos que describíamos. Y siento que va adentrándose en el polo, en la oscuridad, en la noche, en el invierno, en el frío y al mismo tiempo en los lados oscuros de su marido, en el lado oscuro de su marido, ¿no? En ese marido que ella no conocía. ¿Cómo ves ese proceso que hace ella ahí? Probablemente para la época la infidelidad era un lado oscuro, pero al mismo tiempo era súper aceptado por las mujeres. No había mujeres que no, si no aceptaban la infidelidad, mejor era que no se casaran. Esto suena a prejuicio, pero en realidad siempre estuvo bien vista la infidelidad, ni hablar del siglo XX, principio del siglo XX, allá lejos, 1900. Entonces, y sociedad neoyorquina, ¿viste?
la infidelidad no creo que haya sido el lado más oscuro. Ella se encuentra con, a ver, con que su fantasía de un amor donde la fidelidad era un valor y él solo vivía para ella y para el polo y viceversa, porque ella sí vivía para él y para el polo, se da con que era una fantasía. Pero al mismo tiempo creo que ella tiene la suficiente sabiduría, y esto por lo gestual, por los silencios, por la imagen que nos muestra la directora, que en ese sentido vuelvo a repetir que es maravilloso. eh, yo creo que ella tiene la sabiduría de decir, bueno, claro, ¿cómo lo va a tener? ¿Cómo no va a haber pasado por la experiencia de que alguien le diera calor, de que una mujer joven le diera calor y obviamente sexo? Entonces, que para Alaca no era solo sexo, obviamente, ella estaba ofrecida de este hombre, ella realmente le daba su propio corazón, ¿no? Ella había conocido el amor a través de este hombre blanco, que siempre. Entonces, bueno, creo que no lo justificaría porque ella, cómo le iban a hacer esto a ella en un primer momento, ¿no? Pero sí que pudo terminar aceptando con mucha naturalidad. Como cuando Alaca sigue hablando de Pierre y le dice que cachorra, venía a calentarme los pies, viste, yo creo que esa termina, es parte de cuánto ella se ablanda lado contra la pared en relación a su marido, y no sé si ese es el lado oscuro de él, y tampoco voy a suponer acerca de qué era lo más oscuro. Ella se encuentra con que tenía una fantasía, sin ninguna duda, de que él era, viste, de que él era fiel al objetivo, a ella, viste, al deseo, pero después no le deja de doler. Creo que ese primer choque de escuchar que el hijo, de ver que si está embarazada es de él, y que este primer cimbronazo, ella se va a adorar a la nieve sola cuando descubre esto, después en algún momento le deja de doler y le parece natural que él haya pasado por esto. Obviamente, estoy mirando más allá de la película, pero yo creo que parte de la transformación es aceptar que esto era así. Que para ella fue una desilusión, pero una desilusión, cuando uno se desilusiona, ve más realidad, y nada puede ser más maravilloso. Es probable que lo haya visto como un hombre más completo que como el lado oscuro de él. Es probable. Es muy interesante esto que decís, que cuando uno se desilusiona ve más la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando... Desilusionarse. No hay nada mejor que desilusionarse. No te escuché bien. No hay nada mejor en el camino de trabajar conmigo y de meterme en mi propio mundo interno y de quién soy, hasta donde puedo, porque en realidad puedo ver lo que no soy, que desilusionarme. Desilusionarme es sacar los velos de la ilusión. Para los hindúes sería correr la malla. La malla. La malla es la ilusión, es eso que ponemos sobre la realidad para no verla. Y ya tenemos claro, neurociencia de por medio, que vemos 1%, y estoy siendo muy generosa, de la realidad. El resto no lo vemos. Entonces, si el trabajo implica sacar velos, de velar, bendita sea la realidad que me permite ver, por menos que sea, obviamente que ella se iba a encontrar un hombre que ella iba a ver más real. Porque este hombre era todo de ella y no era de su propiedad. Era un hombre. Siguen subiendo los corazones, a la gente le apasionan estos temas.
ya vamos a seguir hablando más, vamos a seguir con la película, pero esto no termina acá. Tenemos mucha película para analizar, en donde vamos a seguir desarrollando esto, ¿no? De la ilusión, del amor, Relación. De las relaciones. Yo, bueno, lo hemos hablado, ¿no? En todo este transcurrir del diálogo que estamos teniendo, como para que redondearlo, ella empieza a pasar por todo este proceso, se va, llega al campamento. Me preguntaba en qué momento Josephine comienza a abrazar el blanco de la nieve, ¿no? Porque nadie quiere la noche. Y renunciar a esa especie de oscuridad que tiene, que carga en un principio, y a no querer conquistar, sino a habitar, o sea, no querer poseer, sino a compartir. ¿Cuándo podríamos decir, según tu punto de vista, que ella compartir todo lo que nos está pasando? Bueno, ahí me voy a repetir, ahí creo que en el momento en que le ve la panza a Alaka, y entonces ya no es que su marido, viste, le pide a la cachorra, sino que va a tener un hijo de él. Y ese pudo haber sido un segundo golpe, sobre todo a su ego fantasioso acerca de la exclusividad, pero ella ahí, yo creo que ahí empieza esta cosa de profunda intimidad con Alaka, porque las une también la maternidad. Ella se acuerda de su hija por primera vez, hablando del embarazo con Alaka. Y del parto que tuvo ahí, y que obviamente no pasó por las vicisitudes de Alaka, su hija está viva. Entonces creo que ahí, bueno, puede ser que Robert se le haya movido un montón, descubriendo no solamente que estaba con el chiquito, sino que también va a tener un hijo de él, pero de todas maneras después creo que lo vuelve a ubicar, lo reivindica, y ella vive algo tan profundo y tan real. Esto que hablaba del sentimiento de amistad que no sabemos qué es, y esta amistad entre dos mujeres, pero a partir de un lugar de silencio, donde las palabras no hacen falta, donde la complicidad y la compasión, las dos sienten lo mismo. Las dos son la madre de este niño. Las dos son una sola. Ese símbolo, cuando se envuelven en la piel, se abrazan y se duermen. ¿Qué es eso sino la unidad que somos, donde no hay separación? Y eso, según mi maestro, porque yo no tengo la experiencia, lamentablemente, es la amistad entre dos seres humanos. Estar dispuestos a dar absolutamente todo por el otro. No nos presenta la vida situaciones a donde tenemos que dar la vida por el otro hoy, pero hasta dónde estamos dispuestos a sentir que el otro soy yo, y que si el otro soy yo misma, yo mismo, lo que hago por mí lo hago por el otro, y probablemente sea dar la vida. No estamos en eso hoy, muy pocos de nosotros pasan por experiencias así, por lo menos en nuestro contexto, pero el punto es ese nivel de intimidad, ese nivel de unidad, diría yo, porque de eso se trata todo, darnos cuenta de que no estamos separados. Y esas mujeres tuvieron la experiencia. Ella, Josephine, con su dureza y su roca, su piel de roca aparente, tuvo esa experiencia. Por lo tanto, ¿qué podía reclamarle? Nada. Tuvo una experiencia máxima, y obviamente un amor por el blanco, que no era más la noche, que es pura luz,
y por la claridad sí, y por lo luminoso en ella, después de que la oscuridad la mata transforma. Metáfora. Y Alaca también. Hay un montón de contrapuntos a nivel narrativo, a nivel semántico, ¿no? En la película, presentar lo blanco, que eh, eh, es, es como la noche en realidad, el frío y a su vez el amor, que está ocurriendo en lo blanco, una masacre, digamos, la naturaleza está rehaciéndose en cada ciclo, Sí. está viviendo lo que tiene que y viviendo lo que tiene que vivir. Esta fuerza brutal de la naturaleza que es la esencia de la vida misma, el blanco que irrumpe, ¿no?, fuertemente en cada uno de ellos y sobre todo ella, y la desmonta de alguna manera. ¿Cómo la desmonta? Desmonta esa mujer que venía de Estados Unidos, que venía armada desde Nueva York, con toda esa armadura de modales y armadura de baúles que traía, llevaba los baúles, o sea, a todos lados, terribles baúles, se transportaba Dos en un lugar en que trineos de lo peor que baúles, podés hacer dos trineos de baúles, esa iba en trineo. uno, y de dos trineos de baúles, y abría el baúl y sacaba la fuente de plata y el cubierto de plata. Bueno, esta, por supuesto, estamos hablando de una mujer de época y estamos hablando de esa época, y nada de eso puede ser eh, criticado, pero No, esta solamente película, lo observo como para marcar estos pero ella contrapuntos de la podría, naturaleza. no, porque no criticamos eso, así era la historia. El punto es que ella podría haber ido mucho más despojada, y no se lo permitía, porque había baúles con ropa, y había baúles con plato, y había baúles con comida solo para ella. O sea, ella no hubiera permitido que dejaran un solo baúl. Bran dice allá cuando el esquimal trae las cajas, esto es para su majestad. Y sí, la trataban así, como a su majestad, porque, bueno, era imposible no traer sus cosas. Y ella podría haber sido mucho más despojada. Bueno, hasta que no la despojó la vida, porque después realmente lo único que tenía era el abrigo que le llevaba de vuelta a Elemer la isla, a donde estaba su marido esperándola, después de haber puesto la bandera en el polo. O sea que, digamos que la historia es un círculo polar. El círculo cierra absolutamente, cierra. Y más allá del guión para hacer una película, mucho de eso, que así debe haber sido. Ella escribió varios libros de ella también. Habría que buscar, ella no cuenta esta historia en ningún libro, porque no. La historia se cuenta ahora, que ella ya no está y su marido tampoco, ¿no? Pero ella escribió libros, y bueno, ¿cuánto pudo haber escrito acerca de su propia experiencia en el invierno polar? Eso sería muy, muy bonito de leer, porque la Sí, experiencia transformadora debe estar, porque ella escribía, la vemos escribir, la vemos leer en voz alta, en off, lo que ella escribía. Bueno, una maravilla, era una mujer completísima, pero mucho más completa después de volver. exactamente lo que hablábamos al principio. Le contamos muy rápidamente a la gente que se acaba de conectar que estamos hablando de Josephine Perry, que fue la mujer de la protagonista, una de las protagonistas de nuestra película, que fue la mujer de el descubridor de alguna manera del Polo Norte, ¿no? Robert Peary. Una historia Visionario. de la historia, ¿no? Que elige contar Isabel Coixet, y de una manera muy,
muy cálida, ¿no? Si bien hay muchos comentarios, leí de mucha gente que muchas mujeres que, que estuve investigando que hablaban de esto y decían que no se habían podido conectar con algo la película no les hizo conexión. Vaya a saber por qué, me resultó interesante de pensar en qué punto no se pudieron conectar con la historia, ¿no? Mm. Y bueno, creo que más o menos hemos dado vuelta por casi todo lo que te quería preguntar, porque lo que tengo acá es más o menos, no quiero que te repitas, si bien es súper interesante lo que decís y hace falta porque es buenísimo para afianzar, pero a mí me parece un acierto el mostrar la relación entre estas dos mujeres sin que aparezca en ningún momento físicamente Pieri, ¿no? El Robert Pieri que está en el polo, que está ahí de manera virtual, digamos. Él está allá, pero no está físicamente en ningún lado. Este amor que nos muestra, que no es el amor romántico, que tiene otra forma, eh, y que es la razón por la cual se filma esta película, ¿no? Porque esa es la historia que quieren contar. Un poco quería que me dieras en pocas palabras quizá tu opinión de quién era Alaka como mujer, y qué sería bueno que tomáramos de esta mujer como ejemplo, si querés, eh, o si cabe, y cómo está retratado el amor en el film. Eran todas preguntas que yo te podía hacer por separado, pero para que no te repitas, creo que por ahí podemos dar un pantallazo de eso. Creo que me voy a repetir igual, ¿no? Porque Y lo te que vas a tengo repetir igual, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena. Porque también estaba del otro lado la conexión esta que las transforma a ambas, que la transforma más a Josephine, si se quiere, que a Alaka. Así que creo bueno, que si querés. sí, creo que las dos se transforman por igual. Alaka deja de ser esa frescura angelical que le veíamos, empieza a no sonreír, a estar más seria, le cambia mucho, pero mucho el rostro. En un momento empieza a estar muy seria con el ceño fruncido y es otra Alaka, no es la que vimos durante casi todo el tiempo hasta que esa se oscurece realmente, pero eso, para mí, siguiendo la línea de lo que vengo mirando, como miro la película esta, lo que la directora me dice a mí, es parte de su propia transformación. Está muy bien que se oscurezca, está muy bien que vea que hay límites. Si bien su cultura es una cultura tan diferente donde su apertura a la vida y su modo de pararse frente a la vida es totalmente distinto y es otra postura, con mucho más frescura, con menos formalismo, con menos objetos, con menos, bueno, tan, ¿cómo se dice?, tan vacía de todo lo que Josephine le ponía a su mundo, ¿no? El mundo de Alaka es un mundo totalmente despojado. Y eso se presenta así, y es tan fresca, y yo no quiero decir inocente, porque en todo caso sí era inocente, pero era una mujer entera, con 23 años, 24, muy, muy joven, y bueno, la vida, así como a Josephine se desilusiona, ella también se desilusiona de esa frescura. Ella está muy acostumbrada a que el invierno polar no se resiste y que si ella estuviera en los iglús con su familia y demás, muy probablemente sobreviviría y su hijo también sobreviviría. Pero bueno, eligió estar ahí para esperar a este hombre y bueno, se aviene a la experiencia tal como le toca y si se tiene que morir, se morirá. De nuevo, yo no vi la muerte en esa imagen maravillosa yéndose,
por la que Josephine se desgarra. Yo lo que vi es que ella aceptaba su destino, tal como lo aceptó antes de estar embarazada y sola, lo aceptó cuando sus padres se fueron, lo aceptó cuando tuvo que hacerse un poco cargo de Josephine, porque una occidental y cristiana en medio de ese lugar, alguien tenía que hacerse cargo. Y también la vida le pega muy fuerte, lo que más la transforma es el dolor de la pérdida, sin duda, como nos transformaría cualquier madre, de cualquier mujer madre, y creo que, bueno, que elige absolutamente libre, porque si bien Josephine la empuja, le pide, le ruega, la agarra, ella tiene clarísimo que ese es su lugar. Por lo tanto, si bien yo no creo en el destino, ese es su destino, por elección. También ella nos da una gran lección de transformación, de aprendizaje, aunque sea para morirse, su alma no va a ser lo mismo. Así es, nadie quiere la noche, dice Joseph en un momento, cuando cae el regazo de Alaca, nadie quiere la noche. Pero bueno, pero es en la noche de ese invierno, ¿no? Otro contrapunto, más helado, donde el calor del amor, donde el calor de la humanidad se hace presente, ¿no? Y persiste a todo costo. Bueno, lo que hace posible la sobrevivencia es el calor humano, que podríamos llamarlo amor. Corazón, intimidad, amistad, unidad, unidad, unidad. Todo eso, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, voy a leer una cosita porque no quiero decirlo de otro modo, porque lo quiero decir igual que lo dijo Isabel Coixet en una entrevista filmada que le hizo el diario El País en un momento cuando ella, que me pareció muy acertado que la hayan entrevistado y le hayan preguntado eso, ¿no? Más allá de todo lo que es backstage y todo eso, ella dice que su secuencia favorita del film es un paneo dentro del iglú. Estamos hablando de que, bueno, la película se filmó en Hungría, se filmó en varios lugares, creo que en Noruega también se filmó, porque tenían que reproducir esos lugares lo más parecido posible a Groenlandia, que es tremendo. Una experiencia de frío terrible para todos los actores, para el equipo, del cual ella habla largo y tendido en una entrevista también que le hicieron, que la pueden buscar en YouTube. El iglú, porque esas escenas de pequeños lugares, así se filman por lo general en un estudio, reproduciendo la chocita, el iglú, todo eso. Entonces nosotros nos creemos que eso está en ese contexto, pero en realidad está en un super estudio, todo calentito, donde se está filmando. Haciendo que hay, ¿no? Entonces, venían o sea, toda esta fragmentación, ¿no?, que tiene una película cuando se hace, porque cada secuencia se hace en un lugar distinto, a veces, las secuencias son unidades narrativas, entonces los actores como que tienen que unir actoralmente todas esas secuencias para darle una fluidez al film, ¿no? Para que quede todo. Entonces ella decía, ¿cómo voy a lograr que me respondan las actrices dándome eso que es indecible en palabras, que se manifiesta con los gestos, con la actuación, con el traer a la pantalla, ¿no? Poner en la pantalla ese sentir que venían de todo lo que venía siendo la película, de todo lo que venían filmando, de toda la intensidad, que ya estaban en el momento de que casi se están muriendo,
Y en un momento dado están en el iglú y es un paneo, que es un movimiento de cámara que va de una a la otra, donde a Laca le sirve creo que un poquito de piel para que, porque ya le dice que tienen que comer piel, tienen que comer la piel cocinada, una cosa que no es pero necesaria para poder sobrevivir, y, y ambas se miran, entonces dice Isabel Coixet, la directora, el brillo, yo miro por el ojo de la cámara, porque Isabel Coixet fue la camarógrafa de esta película. En lo general el camarógrafo es el director de fotografía, y quiero destacar que acaba de estar conectado uno de los más grandes directores de fotografía que tiene la República Argentina, que es el señor Sebastián Ferrero, que le quiero agradecer que lo vi conectado. Muchas gracias, Sebastián. Y cuando de cámara hablamos, que Isabel tenía el ojo puesto en el lente de la cámara, me acuerdo de Sebastián, que estuvo presente hasta hace un ratito, escuchando toda la charla y tirando corazones. Ahí está. ¿Sigue estando el Seba? Gracias, Gracias. porque Sebastián es lo más grande que hay, es un director de fotografía, eximio director de fotografía, que ya algún día vamos a hacer un vivo juntos, Seba. Bueno, Isabel Coixet puso el ojo en el visor de la cámara y fue filmando. Entonces, en este paneo que ella se encuentra, en esos primeros planos que toma de las actrices, una luz, un brillo en la mirada de cada una de ellas, y ella dice, yo lo único que quería que quedara en la película, plasmado, era eso. Yo cuando vi que me dieron eso, ya está. Esta es la mejor escena, la mejor secuencia de la película, la mejor escena que pude lograr. Me parece que ese brillo que logró retratar era todo lo que quería hacer, y me parece que nosotras en la elección de esta película vamos más o menos por el mismo camino, ¿no? Por el mismo lugar, ¿no? Tratar de retratar esa humanidad, esa unidad, la humanidad, el darse por el otro. Es eso que se nos muestra en espejo y que podemos sentir. Es una película para sentir, pero además no hay ni que proponérselo. Es el blanco de la nieve desde el principio al final, se encarga de ir como, viste, sacando capas y conectándonos. Y después es eso en contraste con la relación de estas dos mujeres, que termina siendo una relación entre la vida y la muerte. Realmente eso es todo lo que vimos, es todo lo que yo vi para animarme a decir, yo veo esto, y si trabajamos esto que nos espeja, podemos ir un poquitito más lejos en relación a nosotros mismos, y en relación a la humanidad que somos, en relación a un otro, ¿no? A un otro. En este caso, dos mujeres que potencian desde la energía femenina la posibilidad de la relación, pero podríamos hablar de dos varones, de un varón y una mujer. O sea, es una relación humana desde la más profunda intimidad, ¿sí? Desde la compasión, desde el corazón, ¿sí? Así que bueno, me parece que podemos empezar a despedirnos, ¿sí? Nos vamos con eso, nos vamos con esas últimas palabras que acabas de decir, agradeciéndole a todos los que estuvieron conectados. Cualquier comentario o pregunta que quieran hacer ahora o luego o después de que el vivo se suba, recuerden que si se perdieron la primera parte o algo, van a tener el vivo grabado en el viaje heroico de la mujer, así que pueden verlo entero. También en poquito tiempo subir a YouTube, así que también por ahí lo pueden ver. Así que bueno, agradecidas por estos encuentros, y por la presencia de todos ustedes. Gracias, Pati, como siempre, por tu sabiduría, por tu
por cómo transmitís estas cosas, que me parece que son muy necesarias para todos. Muchísimas gracias y buenas noches. Un beso. Gracias por hacer lo posible, Ceci, siempre gracias. Y gracias a todos los que pasaron por aquí hoy. Yo vi a varios. y bueno, nos estamos encontrando en una nueva película y la posibilidad de poder contarles estas cosas para mí, gracia divina. Así que gracias, gracias, gracias. Ahí Graciela nos aplaude y nos manda un corazón. Gracias, gracias. Y bueno, gracias, Ceci. Bueno. Nos vemos pronto y les avisamos cuando volvemos con una nueva. Exactamente. Besos a todos. Un beso, gracias a todos. Gracias, Pati. Un beso. Gracias. Nos estamos viendo. Un beso.